Buenas tardes, mi nombre es Rosario Sotelo, soy especialista de la Dirección de Evaluación Docente del Minedu y el día de hoy, junto a mi compañero Noé Alvarado, vamos a estar a cargo de esta videoconferencia virtual referida a la aplicación del instrumento pedagógico Rúbricas de Observación de Aula. Como ustedes saben, el instrumento Rúbricas de Observación de Aula busca valorar 5 desempeños que se evidencian en el aula, es decir, en la actuación que realiza el docente en la interacción con sus estudiantes. Para ello, el instrumento busca verificar, conocer si el docente involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, si promueve el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico de los estudiantes, si evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, si propicia un ambiente de respeto y proximidad y si regula positivamente el comportamiento de sus estudiantes dentro del aula. Cabe precisar que en el marco de este instrumento entendemos aula como todo aquel espacio pedagógico en el que el docente y los estudiantes interactúan. Puede ser el salón de clases, puede ser un laboratorio, puede ser el patio o incluso algún espacio al que el docente se haya dirigido junto con sus estudiantes, como por ejemplo realizar un paseo o un recorrido o una visita. Entonces, dado que tenemos programada la revisión, el conocimiento de estas 5 rúbricas, el día de hoy vamos a empezar con la rúbrica relacionada al involucramiento, la rúbrica de respeto y la rúbrica de comportamiento. Como ustedes saben, al ser 5 rúbricas, vamos a abordar las restantes, es decir, la rúbrica de razonamiento o pensamiento, como la llamamos, y la rúbrica de evaluación, el próximo viernes 29 de noviembre por este mismo espacio. El propósito de estar el día de hoy aquí es principalmente profundizar en los criterios de evaluación que debe manejar el aplicador al momento de hacer uso de este instrumento. Además, queremos generar al finalizar este espacio, esta jornada y la siguiente del viernes 29, aclarando las dudas que ustedes puedan presentar. Y para ello les pedimos que puedan registrar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas respecto a la aplicación o respecto a cualquier situación que se pueda generar en el marco de la aplicación de este instrumento. Para ello vamos a comentarles cuáles son los bloques que tenemos en el día de hoy. Primero iniciaremos abordando la rúbrica de involucramiento que estará a cargo de mi compañero Noé Alvarado. Luego conmigo revisaremos la rúbrica de respeto. A continuación veremos la rúbrica de comportamiento nuevamente con Noé y al finalizar atenderemos estas preguntas. Entonces, antes de comenzar con la primera rúbrica, vamos a una pausa.
Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes, mi nombre es Noé Alvarado, soy especialista de la Dirección de Evaluación Docente y en este momento vamos a trabajar la primera rúbrica. La rúbrica involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje o la rúbrica de involucramiento. Bien, esta rúbrica evalúa si el docente a través de las acciones que propone, ¿no?, logra involucrar a los estudiantes en las actividades propuestas. Además, si a partir de estas acciones que realiza, favorece que los estudiantes comprendan el sentido, la importancia o utilidad de lo que están aprendiendo. ¿Cuántos aspectos tiene esta rúbrica? Bueno, la rúbrica tiene 3 aspectos. El primero, acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. El segundo, proporción de estudiantes involucrados en las actividades de aprendizaje. Y acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. ¿Sí? En este momento vamos a ver al detalle cada uno de ellos. El primer aspecto, acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en la actividad de aprendizaje, evalúa si el docente propone actividades que captan la atención de los estudiantes durante la sesión. ¿Qué actividades o de qué actividades recogemos evidencia nosotros como evaluadores para este primer aspecto? Bueno, recogemos evidencia de estas actividades que son motivadoras, desafiantes, ¿no?, variadas y que tienen esta particularidad de despertar el interés porque están orientadas a responder a los intereses de los estudiantes. Además, otra forma que tiene el docente de promover el involucramiento de los estudiantes y el interés es brindarles múltiples oportunidades de participación y esto lo puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, al proponer trabajos en grupos, por ejemplo, al hacerle preguntas, ¿sí? De esta manera cambia el rol del estudiante y no solamente tiene un rol pasivo, sino que aquí el estudiante tiene un protagonismo, un rol activo dentro de su aprendizaje. Y además, en este aspecto, si el docente identifica señales de desinterés o de bajo involucramiento, baja participación de algunos estudiantes, se espera pues que el docente realice acciones para involucrar a estos estudiantes. Y esto lo realiza, puede hacerlo, invitándolos a participar en la actividad, haciéndoles preguntas. ¿Sí? Bueno, algo que debemos tener en cuenta es que las acciones que realiza el docente para involucrar a los estudiantes están orientadas, como su nombre lo dice, a traerlos al aprendizaje. Eso quiere decir que acciones, por ejemplo, como hacer palmadas, tocar una pandereta o pedirles así, llamarlos por su nombre, no son acciones para involucrarlos en las actividades de aprendizaje y podrían estar dentro de ciertas acciones que valoraremos en la rúbrica de comportamiento, ¿no? Estar más orientadas a regular el comportamiento de los estudiantes. Así que tengamos mucha atención con ello. Vamos con el segundo aspecto. El segundo aspecto es la proporción de estudiantes involucrados en la sesión. A partir de las actividades que propone el docente, sabemos que estas actividades tienen un impacto en los estudiantes. Entonces, este aspecto evalúa en qué medida el grupo de estudiantes se encuentra interesado durante las actividades que ha propuesto el estudiante. Nosotros como evaluadores tenemos que estar atentos a estas respuestas de los estudiantes, que se pueden dar, en primera instancia, como conductas de involucramiento. ¿Cómo me doy cuenta que un estudiante está involucrado? Bueno, los estudiantes involucrados responden a estas actividades, por ejemplo, levantando la mano para participar, respondiendo a las preguntas de los docentes. Pero también esto se da cuando responden a las propuestas del docente. Por ejemplo, si estamos haciendo una actividad en la que les doy ciertos objetos para que los exploren, la respuesta de involucramiento de los estudiantes sería tomar los objetos, revisarlos, manipularlos, comentar con sus compañeros acerca de estos objetos. También decimos de esa manera que los estudiantes están involucrados. Ojo, y esto es muy importante, no solamente limitemos nuestra idea de involucramiento a las acciones que son espontáneas de los estudiantes, porque también están involucrados los estudiantes que, si bien es cierto, no participan por propia iniciativa, cuando el docente les hace una pregunta, ellos responden ante estas. Ahora, así como registramos evidencia de los estudiantes involucrados, también nosotros recogemos evidencia de los estudiantes que muestran señales de bajo involucramiento. Pero debemos tener en cuenta algo, que las señales de bajo involucramiento tienen que ser sostenidas, ¿sí? De tal manera que
son señales de bajo involucramiento, por ejemplo, un estudiante que conversas con sus compañeros sobre otros temas, dice expresiones como, ¡ay, qué aburrido! ¡Oh, otra vez! ¿No? De esa manera ellos están, a través de conductas verbales o no verbales, manifestando que no tienen interés en las actividades que se proponen. Pero recuerden, las acciones o las conductas de no involucramiento o bajo involucramiento tienen que ser sostenidas. Ese es el segundo aspecto. Ahora veamos el tercer aspecto. El tercer aspecto son las acciones del docente para favorecer la comprensión de sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Entonces, en este aspecto nosotros evaluamos si el docente busca que los estudiantes le encuentren utilidad o sentido a lo que están aprendiendo. Y pueden hacerlo de tres formas, ¿sí? Quiero que tengamos en cuenta que ninguna de estas formas estas formas no están organizadas jerárquicamente, no es que una es mejor que otra. Nosotros podemos esperar o pueden darse en alguna de estas tres formas. ¿Cuáles son estas formas? Señalarlo de manera explícita, el docente puede decirle, comunicarles cuál es el sentido, la importancia o utilidad de lo que está haciendo, ¿sí? Puede hacerlo también a través de unas actividades vinculadas, ¿no? A partir de estas actividades, el docente hace evidente cómo lo que están aprendiendo tiene una conexión con el mundo real de los estudiantes, con su realidad y cómo pueden aplicar o qué importancia tiene en este mundo real. La tercera manera es que el docente, a través de sus preguntas dirigidas a los estudiantes, les pida que sean ellos quienes mencionen cuál es el propósito, cuál es el sentido de este aprendizaje que están adquiriendo. Ahora, existe otra forma también. Puede ser que un estudiante de manera espontánea diga, ¿no? Profesor, yo creo que esto que estamos aprendiendo tiene una aplicación en esta otra de acá. Es decir, que a partir de lo que están desarrollando, sean los estudiantes que de manera espontánea, ¿sí? Que de manera espontánea digan cuál es el sentido, utilidad de lo que están aprendiendo. Y eso también haría que el docente cumpla con este aspecto. Tenemos que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, que no basta con que el docente mencione el propósito de la sesión. No es suficiente, ¿no? No solamente no basta con decir qué vamos a aprender, sino para qué lo estamos aprendiendo. Tengámoslo en cuenta. Y segundo, no se valora el momento en el que el docente favorece la comprensión del sentido, porque esto puede realizarlo al inicio, en medio de la sesión o al culminar la sesión. Entonces, no valoramos el momento que lo hace, sino que si en algún momento de la sesión favorece la comprensión del sentido. Bien, ahora, ya que tenemos y conocemos los tres aspectos, ¿sí? Es momento de ver un video, ¿sí? Es momento de ver un video.
Bien, ahora es momento de ver un video. Les pedimos por favor que presten atención a todas las conductas, ¿no?, relacionadas a las interacciones que tiene el docente con los estudiantes que están vinculadas a esta rúbrica involucramiento. Fijémonos en las acciones que tiene el docente para involucrar a los estudiantes, en cómo los estudiantes se involucran en las acciones que propone el docente y si el docente favorece la comprensión del sentido, importancia, utilidad de lo que estamos haciendo. Un consejo: pueden tener un lápiz y un papel y hacer el ejercicio de toma de notas, porque más adelante vamos a conversar acerca de las evidencias que podemos recoger sobre la rúbrica involucramiento. ¿Sí? Veamos el video. ¿Qué dice? ¿Y ello me lo podrías leer, por favor? Nos organizamos y apuntamos nuestra aula para una mejor convivencia. Para una mejor convivencia. ¿Qué querrá decir mejor convivencia? ¿Qué es convivencia? Dime, Alonso. La convivencia es cuando muchas personas están participando, haciendo cosas juntos. Haciendo cosas juntos. Muy bien, eso es convivencia. Convivencia es un grupo de personas, como su nombre, levántalo, como su nombre lo dice, conviven, ¿sí? Están juntos para determinadas actividades. En el caso del aula nosotros tenemos, como nos dice, queremos lograr una mejor convivencia. Y para una mejor convivencia, ¿qué necesitamos nosotros? A ver. Normas o acuerdos. ¿Algo más necesitamos? Una buena organización. Una buena organización, perfecto, vamos por buen camino. Y para que esa organización sea buena y nosotros tengamos una buena convivencia, en la buena convivencia está el llevarnos bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas vivencias tenemos nosotros desde que hemos llegado? A ver, desde que hemos venido aquí este año 2019. Hemos vivido cosas bonitas aquí en el aula, en la escuela. Algunas de repente no tan bonitas tal vez, pero vamos a acordarnos de las bonitas, ¿sí? ¿Alguien recuerda alguna vivencia bonita que haya tenido? ¿Recuerdas, Alonso, alguna? Sí. A ver. El collage, ¿te gusta trabajar con collage? ¿Alguna otra vivencia? Fuimos al museo y al parque. Las salidas, los paseos al parque, al museo. Ana Valeria, ¿recuerdas alguna? Cuando trabajamos juntos en equipo. ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Otra vivencia, Eudimar? Cuando estamos reunidos en familia. Cuando están reunidos en familia, en la casa también tenemos vivencias, ¿verdad? Muy bien. Y esas vivencias nos van a ayudar a nosotros a una buena convivencia, ¿sí? Bien. ¿Recuerdan algo gracioso o curioso que les haya ocurrido? Gracioso o curioso. ¿Alguno recuerda algo? ¿Sí? ¿Quién recuerda algo? ¿Isabel recuerda algo? ¿Sí? A ver, Isabel, cuéntanos algo. Siempre se cae Fabricio. Cuando se cae Fabricio. Cuando se cae Fabricio. A ver. Ah, ¿tú ibas a contar eso, Fabricio? A ver, cuéntalo. Cuéntalo. A veces cuando caminaba yo me caí y todos decían que era terremoto. Bueno, esa vivencia, escuchamos. Claro, él lo cuenta como un chiste, no lo toma a mal tampoco, no se molesta porque ya se está riendo, ¿no? Pero otras vivencias, a ver, que podamos haber vivido nosotros. ¿Tú, Sebastián? Ya, a ver, miren. Es que eso es lo que me molestan a mí porque yo ya le dije a Fabricio, no sé qué le voy a hacer con él. Ah, Y el que no dijo eso. bueno, cuando hablamos de vivencias, ¿qué quiere decir una vivencia? A ver si estamos más o menos encaminados por ahí. ¿Qué es una vivencia? Algo que uno, sí, Alonso, sí la he visto, solo que estaba Vania frente a mí, ella me levantó la mano, entonces ahora le doy la palabra a Eudimar. Les decía, ¿qué es una vivencia? ¿De dónde viene vivencia? ¿De dónde viene la palabra vivencia? De suceso que hemos vivido. Vivencia viene de la palabra vivir. Es una familia de palabras, ¿verdad? Bien, acabamos de ver un video sobre la rúbrica involucramiento.
Pero antes de pasar a la explicación del video y la revisión del Master Code, de la Master Codificación, les pedimos por favor que si tienen dudas o consultas acerca de esta rúbrica involucramiento, puedan hacerlas a través del chat que tenemos en YouTube, de tal manera que nosotros podamos recopilarlas y en el bloque final podamos absolver sus preguntas. O sea, si tienen dudas en este momento, váyanlas haciendo, que nosotros estamos pendientes de ellas. Bien, ahora, aquí en la diapositiva tenemos una serie de conductas que hemos registrado acerca de lo que ha realizado la docente, ¿sí? Hemos dividido en los 3 aspectos. Entonces, yo les voy a ir leyendo las conductas. Ustedes pueden ir revisando si las han registrado, pueden ir contrastando con lo que nosotros hemos registrado, ¿sí? Empecemos. En el primer aspecto, las acciones de la docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje, es muy importante que tengamos en cuenta esto, que el primer aspecto está centrado en las acciones del docente, de tal manera que todas las conductas o todas las evidencias que tengamos en este primer aspecto tienen que responder a lo que los docentes hacen. Entonces, no sería correcto, dentro del primer aspecto, registrar evidencias, por ejemplo, que correspondan a conductas hechas por los estudiantes. Vayamos al primera evidencia. La docente proyecta una diapositiva en la pizarra y pide a uno de los estudiantes que lea el texto escrito en ella, ¿sí? Luego, realiza preguntas. ¿Qué es convivencia? Para una mejor convivencia, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Cuántas vivencias tenemos desde que hemos llegado? Desde que hemos venido aquí en este año 2019. ¿Alguien recuerda alguna vivencia bonita que haya tenido? Detengámonos en estas 2 primeras evidencias. La docente presenta o proyecta una diapositiva y a partir de ello da la oportunidad de participación, en primera instancia, a uno de los estudiantes. Pero luego, en la segunda evidencia, vemos diferentes preguntas que realiza la docente para involucrar a los estudiantes. Y como hemos visto, vamos a ver en el segundo aspecto, ya lo vamos a ver en el segundo aspecto, cómo responden los estudiantes a estas acciones de la docente. Luego la docente proyecta una segunda diapositiva y pregunta, ¿recuerdan algo gracioso, curioso que les haya ocurrido? ¿Quién recuerda algo? Isabel recuerda algo. ¿Qué es una vivencia? ¿De dónde viene la vivencia? Etcétera. Y para alguna de las preguntas llama a estudiantes por su nombre y le dirige preguntas a ellos. Nosotros tenemos que estar atentos, ¿no?, en este caso, de las acciones que realiza la docente para involucrar a los estudiantes. Y si éstas las hace, por ejemplo, de manera general, lanzando preguntas y cualquier estudiante puede responderlas, tenemos que registrarlo, pero también es importante registrar si la docente dirige las preguntas a diferentes estudiantes que están ubicados en diferentes lados del aula. Vamos a ver el segundo aspecto, que es proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Entonces, todas las conductas que nosotros registramos y estas evidencias que registramos en el segundo aspecto responden a las acciones que realizan los estudiantes. Veamos, un estudiante lee la diapositiva ante la solicitud de la docente. Los estudiantes siguen con la mirada a la docente mientras les hace preguntas, levantan la mano para participar y contestan a las preguntas que realiza la docente. Un estudiante recuerda las situaciones en las que su compañero Fabricio se ha caído y sus compañeros se ríen. Miren, en las evidencias que hemos registrado hay un estudiante que realiza una actividad a pedido de la docente. No es una conducta espontánea, pero sí es una conducta de involucramiento. De tal manera, por otro lado, tenemos otras conductas como seguir con la mirada la actividad o seguir con la mirada a la docente cuando ella se desplaza, cuando ella está hablando. Es una señal de interés hacia lo que está realizando la docente. Y levantar la mano para participar, que es una conducta espontánea que demuestra pues la participación de los estudiantes. Por otro lado, cuando un estudiante comenta una situación, los compañeros se ríen, están atentos incluso a las participaciones de sus propios compañeros. En este tercer aspecto, por otro lado, las acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia y utilidad de lo que se aprende, nos evidencian acciones de la docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Miren, nosotros podemos, si se presentan acciones de la docente para favorecer la comprensión del sentido, se tienen que registrar en su ficha de toma de notas. Pero si no hay conductas o no hay acciones de la docente para favorecer la comprensión del sentido, de la misma manera tiene que registrarse. Porque nosotros cuando vamos a calificar el desempeño de un docente, debemos tener
evidencias para cada uno de los aspectos. Recuerden que solamente a través de las evidencias nosotros podemos hacer una calificación objetiva del desempeño del docente. ¿Sí? Bueno, con esto hemos terminado la primera rúbrica, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. A continuación, vamos a ir a una pausa comercial y luego Rosario vendrá a explicar la rúbrica propicia un ambiente de respeto y proximidad. ¿Sí? Regresamos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, hemos regresado y vamos a continuar con la rúbrica relacionada al respeto. Propicia un ambiente de respeto y proximidad con los estudiantes. Esta rúbrica tiene que ver con las acciones que realiza el docente dentro del aula en la interacción con sus estudiantes, en las que demuestra un trato respetuoso hacia ellos y a la vez propicia que entre ellos se desarrolle también un clima de respeto. Tiene que ver también con la forma en que el docente genera un ambiente cordial y cálido en el aula y también, si es que se presentaran algunas necesidades físicas o afectivas de parte de los estudiantes que ellos manifestaran en el aula durante la clase, se valora que el docente pueda atenderlas. Todas estas condiciones son las que propician que el aula se convierta en un espacio seguro y adecuado para el aprendizaje. Veamos entonces el primer aspecto que tiene esta rúbrica. Esta rúbrica tiene tres aspectos y el primero, como lo mencioné, tiene que ver con el trato respetuoso que brinda el docente. Algo importante de esta rúbrica es que bajo ninguna circunstancia el docente brindaría o realizaría alguna acción que represente algún tipo de ofensa, discriminación o agresión hacia sus estudiantes. Si nosotros dejamos de lado todas estas acciones, significa que estamos frente a un docente que puede brindar un trato de respeto y que además de ser un ejemplo para sus estudiantes, es un docente que está atento a las faltas de respeto que se presenten entre ellos para intervenir. Es decir, para mediar, limitar o dirigir las situaciones que se presenten, evitando que entre ellos conflictos o situaciones de discriminaciones u ofensas escalen. ¿Qué más? En este aspecto se valora entonces que el docente pueda brindar un trato respetuoso no solamente a través
de la forma en que se dirige hacia ellos o la forma en la que media las situaciones de conflicto, sino también mostrando consideración hacia las perspectivas de sus estudiantes. Y este es un punto importante, porque considerar la perspectiva de los estudiantes implica que el docente escuche y considere sus puntos de vista, sus opiniones, en lugar de ignorarlos o no tomarlos en cuenta. Implica también que el docente pueda acoger y recibir los intereses o las iniciativas de sus estudiantes. Y es importante aclarar que acoger estos intereses e iniciativas o las propuestas que surjan de parte de los chicos no significa que el docente siempre va a realizar o siempre va a implementar las propuestas de ellos, sino que si bien sí las podría acoger, también podría ser suficiente que les explique por qué en ese momento no es posible realizar lo que ellos están proponiendo o que les indique que esto puede ser implementado en otra ocasión. Cuando hablamos de la consideración a la perspectiva, también es necesario tomar en cuenta que se trata de una actitud. Y al tratarse de una actitud requiere que ésta sea sostenida durante la clase. Significa, si nosotros nos ponemos en el rol de observadores o aplicadores de este instrumento, necesitamos contar con más de una evidencia de que el docente muestra consideración a la perspectiva de sus estudiantes. Me explico. Si yo tengo evidencias de que el docente en una ocasión durante la sesión ha acogido una opinión o una propuesta de sus estudiantes o ha mostrado que respeta sus ritmos, esto debería darse de manera sostenida durante la sesión. Una sola evidencia o una sola acción no es suficiente para decir que el docente puede alcanzar el nivel más alto en esta rúbrica. Una sola evidencia no es suficiente para decir que el docente muestra consideración hacia la perspectiva de sus estudiantes. Asimismo, se requiere que el docente pueda tomar en cuenta las opiniones y la participación de sus estudiantes, las propuestas que ellos planteen, no solo en el contexto explícito de una actividad, sino también en otros espacios que se generan de repente al pasar de una actividad a otra. Si, por ejemplo, hemos terminado de escuchar una historia o estamos terminando de recoger propuestas de solución, en ese tránsito en que los chicos se organizan, recogen sus materiales, se trasladan o se ponen de acuerdo, también se podría recoger evidencia de consideración hacia la perspectiva. Entonces, si recopilamos en lo que consiste este primer aspecto o lo que se valora, primero, para poder alcanzar los 3 niveles más altos de la rúbrica, es decir, los niveles 4, 3 y 2, es condición que el docente sea siempre respetuoso. Es decir, que no ofenda, no agreda y no discrimine a sus estudiantes. Y que si observa faltas de respeto entre los estudiantes, realice alguna acción para intervenir, mediar o limitar esta situación. Así también, para alcanzar el nivel más alto de la rúbrica, es decir, el nivel 4, se requiere que muestre consideración hacia sus perspectivas. Veamos entonces el siguiente aspecto. El segundo aspecto de esta rúbrica tiene que ver con la cordialidad y la calidez que se espera que muestre el docente dentro del aula. Decimos que un docente transmite cordialidad y calidez cuando en general es amable y emplea recursos de comunicación y practica la escucha atenta. Cuando hablamos de estas dos situaciones, podemos imaginarnos diferentes situaciones. Vamos a ver un poco más allá de qué es lo que se espera encontrar. El docente que practica la escucha atenta con los estudiantes es un docente que cuando ellos le están hablando o cuando hay comunicación entre ellos, él los mira, les responde frente a lo que ellos le están diciendo, de repente les plantea una pregunta o una repregunta en función a lo que ellos han manifestado. Eso le permite al estudiante sentirse escuchado, considerado.
Por otro lado, el emplear recursos de comunicación que generan proximidad son justamente estas acciones que generan mayor cercanía, una relación más próxima, que por ejemplo pueden ser a través de expresiones verbales o no verbales que denotan estima del profesor hacia los estudiantes. De repente empleando términos de afecto como hijo, hija, o tal vez en alguna oportunidad tomarles la cabeza o tomarles el hombro, siempre con el respeto debido y de manera oportuna, no innecesariamente y no exageradamente. También se puede observar el uso de recursos de comunicación que generan proximidad cuando el docente se desplaza por el aula, porque se genera una proximidad física o espacial, por llamarlo de alguna manera. Tiene que ver con que el docente se acerca a los lugares de los estudiantes, si todavía son más pequeños que se pueda colocar a su altura, si es que es necesario, u otras acciones. Respecto a la cordialidad y la calidez, es importante que nosotros como observadores o aplicadores de este instrumento recordemos que siempre tenemos que registrar evidencia de escucha atenta y de recursos de comunicación. Para decir que un docente es cordial y es cálido, en nuestra evidencia debemos colocar acciones que haya realizado el docente sobre la escucha atenta y que haya empleado recursos de comunicación. Veamos el tercer aspecto. El tercer y último aspecto de esta rúbrica está relacionada con la atención del docente hacia las necesidades afectivas y físicas que los estudiantes hayan manifestado. Y aquí también podemos observar que el docente muestra empatía cuando atiende estas necesidades, no a partir de cuál es la acción explícita o específica que realiza para atenderlas, sino se valora que el docente esté atento a estas necesidades, las pueda reconocer y pueda realizar alguna acción a partir de ello. Por ejemplo, si el docente observa que un estudiante está agachado sobre su carpeta o está separado del grupo de trabajo en el que le correspondía estar y al conocer a sus estudiantes percibe que algo está sucediendo con él, podría acercarse a indagar, a preguntarle qué es lo que sucede, cómo se siente. Por ejemplo, si hay otro estudiante que le manifiesta dolor de barriga, dolor de cabeza o tal vez que necesita ir al baño, el docente puede mostrar empatía ante esta necesidad, permitiéndole ir al baño o buscando que atender este dolor. Y las acciones que puede realizar pueden ser diversas. Lo que se busca aquí es que estas necesidades sean atendidas. Entonces, continuando con este tercer aspecto, decíamos que la atención, el hecho de que el docente atienda las necesidades físicas o afectivas de los estudiantes, permite que alcance los niveles más altos de esta rúbrica. Algo importante es que
¿Qué ocurre en caso en la clase que estamos observando, en la sesión que estamos observando? Los estudiantes no manifiestan ninguna necesidad física o ninguna necesidad afectiva. En ese caso, esto tendría que quedar registrado en la ficha de toma de notas, que es la que usa el aplicador, e indicar que durante la sesión no se manifestaron o no se presentaron necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. Igualmente, en ese caso, el docente podría alcanzar los niveles más altos de esta rúbrica. Para poder visualizar un poco más esta rúbrica, vamos a observar un segmento de video en el que les voy a pedir o les voy a recomendar que puedan registrar aquellas acciones que están relacionadas con los aspectos que hemos observado. Recuerden que esto tiene que ver con el trato respetuoso, es decir, no ofensa, no agresión y no discriminación del docente hacia los estudiantes. En caso esto no suceda, nosotros igual en la ficha de toma de notas registramos no se observa agresión, ofensa o discriminación de la docente hacia los estudiantes. Tenemos que observar también si es que se presentara alguna situación de falta de respeto entre estudiantes, qué es lo que hace el docente ante esta situación. También tomar en cuenta si el docente practica la escucha atenta y emplea recursos de comunicación que generen proximidad, y si es que se presentara alguna necesidad afectiva o física, que el docente muestre empatía al atenderlas. Entonces, vamos a observar el video. Bien, ahora Cintia, vamos por favor, Cintia. Vamos, mi amor. Listo. Ella también va a participar. ¿Qué pasó, Cintia? ¿Qué quieres salud? Muy bien, ¿puede ser algo salud? ¿Cómo? Pero tiene que ser ahora. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ahora le voy a dar el papelógrafo a cada equipo, ¿sí? A ver. Uy. Mi mano está pidiendo. A ver, el grupo 1, venga su capitán. Muy bien, el grupo 1, excelente. Grupo 2. Ven, 2, grupo 2. ¿Tú eres grupo 2? Listo, grupo 3. Listo, ajá. Grupo 4. Grupo 5. Uy, ¿dónde está? Muy bien, ven, Lorenzo. Grupo 6. Chicos, quiero felicitarlos porque sus grupos están comprendiendo y están muy atentos. A ver, tu grupo, mira cómo está. Excelente. Tu grupo, bien. Tu grupo, Mariana, buen trabajo. Todos trabajan muy bien en equipo. Y el de acá, el de Sayumi, bien. Y el de Loren, ¿cómo está? Vamos, Cintia. A Cintia vamos a animarla ya para que esté más contenta. Ahí estaba bien. Sí, ahorita va a salir. Y el grupo 6. Uy, muy bien, Stephanie. Listo. Hoy le pasa algo, vamos a escucharla. Sí, muy bien. Ven, mi amor. 1, 2, 3. ¿Todavía no lo hablas? 4. Bien, bravo. Y el 6, que es... Muy bien, ya todo justo viniste. Ahora, niños, dejen el plumón y el papelógrafo ahí en la mesa. Y recordemos que va
escuchándonos. Entonces, vamos a proyectar el máster codificado de este video o de este corto segmento que acabamos de observar sobre la sesión. En primer lugar, al momento de registrar la evidencia, siempre es importante que la podamos identificar por aspectos. Son 3 aspectos y así es que nosotros la registramos. En primer lugar, como lo hemos mencionado, al no presentarse ninguna situación de falta de respeto del docente hacia los estudiantes y en este caso tampoco visualizar ninguna falta de respeto entre los estudiantes, esto debe quedar registrado en nuestra evidencia. Por tanto, hemos escrito: no se evidencia agresión, ofensa ni discriminación entre la docente y los estudiantes ni entre ellos. Así también hemos colocado que no se encuentra o no se cuenta con evidencia para valorar la consideración hacia la perspectiva de los estudiantes, porque en el video que hemos observado no tuvimos alguna situación en la que los chicos manifiesten alguna opinión, punto de vista, una iniciativa, algo que haya surgido que le permita al docente mostrar su consideración hacia la perspectiva. Así también, en el segundo aspecto, hemos registrado que la docente emplea un tono de voz que transmite serenidad y sonríe, lo cual les transmite calma, que se acerca a los estudiantes, los llama por su nombre. Respecto a los recursos que generan proximidad, también vemos que se pone a la altura de ellos cuando conversan y en alguna ocasión a uno lo toma por el hombro o la espalda. Otra evidencia que tenemos en este aspecto es que cuando hay una situación de comunicación, de conversación entre la docente y los niños, ella los mira, les dirige la mirada, lo cual también es evidencia de la escucha atenta que muestra la docente. Y para el tercer aspecto de esta rúbrica, observamos que en particular se han atendido 2 necesidades de los estudiantes. En una oportunidad, una necesidad física, porque la docente da permiso a algunos de los chicos para ir al baño, y en otra situación es que la docente observa que una niña está apartada de su grupo y decide acercarse a ella, le pregunta qué tiene y habla con sus compañeros del grupo para que ella pueda integrarse a la actividad. Bueno, para seguir con esta videoconferencia queremos pedirles o recomendarles que puedan registrar sus preguntas en la parte de los comentarios de la transmisión para que nosotros al final de este bloque las respondamos y así sigamos enriqueciendo este espacio. Antes de continuar con la siguiente rúbrica, nos vamos a una pausa. Bien, continuamos con la presentación de la rúbrica Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. ¿Sí? Bueno, ¿qué evalúa esta rúbrica? La rúbrica
evalúa las acciones que realiza el docente para regular el comportamiento de los estudiantes, de tal manera que la sesión se dé de manera continua, es decir, que no se presenten interrupciones por quiebres de normas, ¿no? Y esto genere contratiempos. ¿Cuántos aspectos tiene esta rúbrica? Esta rúbrica tiene 2 aspectos. El primero es los tipos de mecanismo que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula. Y el segundo, la eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce, como les había mencionado, en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. Veamos el primer aspecto. El primer aspecto, ¿sí?, es tipo de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula. El docente puede emplear 3 tipos de mecanismos, ¿sí? En este caso, nosotros nos reflejamos, cuando hablamos de los tipos de mecanismos, nos centramos no tanto en su efectividad, ese es un aspecto que nosotros vemos, su eficacia lo vemos en el segundo aspecto, sino que nosotros nos centramos en su valor en cuanto promueva la autorregulación del comportamiento. El primer tipo de mecanismos son los mecanismos formativos. Los mecanismos formativos se caracterizan por favorecer la autorregulación del comportamiento de los estudiantes y además por centrarse en la conducta que el docente desea que aparezca, ¿sí? Por ejemplo, entonces tenemos como ejemplo de los mecanismos formativos, y ya lo veremos, o ya lo pueden haber visto ustedes como evaluadores, por ejemplo, el establecer o recordar oportunamente los acuerdos o normas de convivencia, ¿sí? Ese es, por ejemplo, un mecanismo formativo. Tengamos en cuenta algo, que para valorar los mecanismos de regulación del comportamiento y este mecanismo formativo en particular, ¿sí?, nosotros no nos centramos en cómo ha sido declarado. Por ejemplo, puede darse la situación de que un docente escriba dentro de sus acuerdos de convivencia, por ejemplo, no pararse, y nosotros no vamos a valorar cómo lo ha redactado, sino que valoramos que ha establecido las normas. Pero si en el caso, durante la sesión, el estudiante se pone de pie y el docente le dice, hey, no te pares, otra vez parándote, eso de ahí sí configuraría un mecanismo de control externo. Lo vamos a ver dentro de un momento. Otro ejemplo de mecanismo formativo es establecer o brindar refuerzo social positivo. Pero ojo, debemos tener en cuenta algo, que cuando hablamos de refuerzo social positivo, este tiene que darse de manera específica a la conducta que se está reforzando, de tal manera que el estudiante puede identificar quién me están reforzando. Entonces, no sería un mecanismo formativo el decir un aplauso para Karina por ser una buena niña, ¿de acuerdo? Porque de esa forma, Karina no podría identificar qué se está reforzando. Se diría, por ejemplo, muy bien Karina, o un aplauso para Karina, levanta la mano para participar, sí sería un reforzamiento social positivo, debido a que es específico y se centra en la conducta que desean que se aparezca. Los mecanismos formativos se caracterizan por centrarse en la conducta deseada y porque el docente también se puede dar, porque hay ciertas conductas que son sutiles que emplea el docente para redirigir el comportamiento. Entonces, por ejemplo, dar una palmada, cantar una canción. En cuanto estos sean sutiles, es decir, no se den con mucha frecuencia y que no interrumpan la continuidad de la sesión, nosotros lo vemos como mecanismos formativos. El siguiente tipo de mecanismos son los mecanismos de control externo. Los mecanismos de control externo son aquellos que se caracterizan por centrar la regulación del comportamiento en un agente externo, en este caso el docente, o por centrarse en la conducta que no se desea que aparezca. Son ejemplos de mecanismos de control externo, por ejemplo, que el docente apele a su autoridad como docente, por ejemplo, decir, lo haces porque yo lo digo, ¿no? Apelar a su persona de autoridad para regular el comportamiento de los estudiantes. También el anunciar, ¿no? Al anunciar cuáles son las consecuencias de comportarse mal. Si sigues conversando, te voy a cambiar de lugar. Eso también sería un mecanismo de control externo. Dar un premio material ante una buena conducta. Te doy un punto, una carita feliz por realizar o por portarte bien.
¿Por qué son mecanismos de control externo? En particular este último, debido a que genera una dependencia del estudiante al estímulo, es decir, a un agente externo, ¿no? Por eso es un mecanismo de control externo. También, y eso tengámoslo en cuenta, son mecanismos de control externo aquellos en los cuales el docente se centra en la conducta que no desea que aparezca. Otra vez parándote, siempre hablando. A ver, ese niño de ahí no respetó esta norma. ¿Sí? Son mecanismos de control externo. Y por último, tenemos los mecanismos de maltrato. Los mecanismos de maltrato se caracterizan por ir en contra, digamos, de la dignidad, ¿no? O atentar contra la dignidad, la autoestima de los estudiantes. O también por ser desproporcionados en comparación a la conducta que se ha realizado. Un mecanismo de maltrato es, por ejemplo, dejar sin recreo a un estudiante, ¿no? Evitar que coma su lonchera. Debemos tener en cuenta aplicar el castigo físico, las humillaciones, de tal manera que con esto busquen regular el comportamiento. Este tipo de mecanismos son inadmisibles, ¿sí? Porque atentan contra la dignidad y la integridad de los estudiantes. Así que si un docente, ¿sí? Utiliza un mecanismo de maltrato, este docente se ubica en el nivel más bajo de la rúbrica, es decir, en el nivel 1. Y cuando nosotros registremos en nuestra ficha de toma de notas, tenemos que registrar el mecanismo de maltrato que hemos encontrado. Por otro lado, si es que no hubiese mecanismo de maltrato por parte del docente, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, el segundo aspecto es la eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. Entonces tenemos a un docente, ¿sí? Tenemos a un docente que ha aplicado una serie de mecanismos. Y nosotros tenemos que ver o queremos ver si es que los estudiantes han interiorizado, ¿sí? Han interiorizado las normas o acuerdos de convivencia, o si los mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento realmente están teniendo efecto en esta regulación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta en la mayor o menor medida en que la sesión se da de manera continua. Es decir, no se dan quiebres, interrupciones por faltas, digamos, a los acuerdos de convivencia o por conductas disruptivas, ¿sí? Esos son los dos aspectos que se evalúan en esta rúbrica. Recordemos que tanto el primer como el segundo aspecto es importante y siempre debemos tener evidencia de ambos, porque con esta información nosotros vamos a poder hacer una calificación objetiva del desempeño del docente para esta rúbrica, ¿sí? Bueno, ya habiendo explicado los dos aspectos, es momento de hacer un ejercicio, así que vamos a ver un video. La recomendación es que nos fijemos en todas estas conductas, ¿sí? Todas estas conductas, tanto del docente o de la interacción del docente con los estudiantes, que estén relacionadas a estos dos aspectos. Uno, los mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento de los estudiantes, ya sean mecanismos formativos de control externo y de maltrato, si es que se presentan, y por otro lado, la eficacia con que se implementan estos mecanismos, que se traduce en cómo los estudiantes han interiorizado los acuerdos o normas de convivencia y si los aplican o no. Y esto se traduce adicionalmente en que la sesión se dé de manera continua, ¿sí? Veamos el video. Una recomendación es registren las evidencias para que las podamos comparar con nuestra máster codificación que veremos dentro de un momento. En la hojita, abajo hay una tareita. La tarea dice, cuéntale a tus papás el cuento de la ovejita perdida y vas a escribir o vas a dibujar lo que aprendiste con este cuento. Vamos a sacar el cuaderno de comunicación. ¿De qué color es? Rojo. Ponemos la fecha y pegamos nuestra hojita. A ver, sacamos nuestro cuaderno rojo. Dime, hijo. Ya, mi amor, saca tu otro cuaderno. A ver. Cuaderno rojo. Ya está.
A ver. La lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos. Ricardo, todos calladitos. Shh, hacen shh, hacen shh. Vamos a evaluar los puntos de las mesas. Si continúan con 2 caritas o lo mejor, algunos grupos se van a quedar sin carita. Mesa 1, muy bien. Mesa 2, Juan, tiene que sentarse bien. Vamos a ver. Ya, ahorita vamos a volver a poner. Mesa 3, muy bien. Mesa 4, la mesa 5, muy bien. Saque su cuaderno. Y vamos a poner la fecha. Mesa 6 también. Abra cuadernitos. La mesa 7, yo voy a pasar por las mesas a revisar, nadie se pare. Al que le reviso, ya pegó su hojita, puso la fecha, le voy a entregar una fichita más donde vamos a responder otras preguntitas. Solamente levante la manito y yo voy a su sitio. No tiene por qué pararse. La fecha, hijo, la fecha. ¿Quién acabó por acá? La fecha, mi amor. ¿He hecho un montón de goma, chicos? No, he hecho. Muy bien, poquita goma. Muy bien, mi amor. Yo también. Muy bien, has hecho tu tarea, mi vida. Trata de leerlo, mi amor. Ya. Márcalo con lápiz, ahorita lo corregimos, ¿ya, hijo? ¿Te falta la fecha? Tienes que poner la fecha, sí. Pones la fecha y pegas tu hojita. A ver, Miguel, ya muy bien, Miguel, a ver. Tienes que pegar, mi amor. ¿Aquí lo pegarás? ¿En dónde lo pegarás? A ver. Ya, bien. Acabamos de ver el video, ¿sí? Antes de continuar, les pedimos por favor que si tienen algunas dudas o consultas acerca de las rúbricas que hemos presentado el día de hoy, las puedan hacer en el cuadro de diálogo de YouTube, donde estamos haciendo nuestra transmisión, de tal manera que nosotros podamos atenderlas en el siguiente bloque, ¿sí? Ok, entonces veamos las evidencias del video de la rúbrica de comportamiento. No se evidencia el uso de mecanismos de maltrato por parte de la docente. Esto es del primer aspecto, tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula, formativos de control externo y de maltrato. Es importante, como les comenté hace un momento, que se registre esta evidencia. Siempre que registremos, si no se dan, estemos registrando en una observación y no se da el uso de mecanismos de maltrato, el docente no usa mecanismos de maltrato, tiene que aparecer dentro de nuestro registro. La docente canta una canción para redirigir el comportamiento de los estudiantes y así bajen la voz. También lo han visto, la docente cantó la canción de la lechuza. La docente les indica a los estudiantes que deben permanecer sentados durante la actividad y añade: solamente levanten la manito y yo voy a su sitio, no tienen por qué pararse. ¿Sí? Y el tercero, la docente evalúa el comportamiento de cada grupo de estudiantes y retira una carita feliz cuando presentan una conducta inadecuada. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando registramos evidencias, tenemos que hacer un registro de todas las acciones del docente que utiliza para regular el comportamiento. Ojo, debemos tener en cuenta que las conductas que registremos para este primer aspecto estén relacionadas a la regulación del comportamiento. Porque a veces nos centramos en palabras, por ejemplo, el decirle muy bien por levantar la mano para participar, eso sí sería un mecanismo formativo que iría en este primer aspecto. Pero si el docente le dice muy bien o le da un premio material por hacer bien una tarea, eso no sería evidencia de esta rúbrica, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. Ahora, el segundo aspecto es la eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. Bueno, la sesión se desarrolla sin interrupciones por quiebre de normas. Hemos visto que la sesión se da de manera continua. Cuando la docente dice a los estudiantes, saquen sus cuadernos, todos los sacan de manera ordenada, ¿no? Y por eso, cuando les da la indicación diciendo que permanezcan sentados, bueno, los estudiantes permanecen sentados en sus sitios y siguen las instrucciones de la docente.
y cuando ellos quieren que la docente se acerque a ellos o quieren hablar con la docente, levantan la mano y la docente se acerca a ellos, ¿no? Según la indicación que ella les ha dado. Entonces, con esto podemos decir que la sesión se ha dado de manera continua. Como ven, nosotros hemos incluido evidencias del primer y segundo aspecto, ¿sí?, que nos permiten dar cuenta del desempeño de la docente. Ahora, nosotros como evaluadores, en el primer aspecto, ya lo que tendríamos que ver es a qué tipo de mecanismos pertenece cada uno de lo que hemos registrado, y de esa forma, y también al relacionarlo con la continuidad o discontinuidad de la sesión, podemos realizar, al compararlo con la rúbrica, podemos realizar una calificación objetiva de lo que ha realizado la docente durante la sesión, la docente o el docente, ¿sí? Bueno, con esta parte hemos terminado ya esta rúbrica de comportamiento. Ahora vamos a ir a una breve pausa y regresamos con el bloque de preguntas.
continuar respondiendo las preguntas que hemos podido recopilar de este espacio. Noé. Sí, bueno, la primera pregunta nos dice, la redacción de las evidencias debe incluir frases como el docente realiza tal o tal cosa y ponerse al inicio. Bueno, no es necesario, no necesariamente tienen que incluir. Por ejemplo, para la rúbrica de involucramiento, si ustedes han visto, nosotros escribíamos solamente al inicio el docente y luego enumerábamos todas las acciones. Lo que sí es importante es que en la evidencia quede claro que es el docente el que realiza la acción, ¿no? Por ejemplo, eso nos va a permitir identificar en qué aspecto, por ejemplo, en la rúbrica de involucramiento, el primer aspecto se dirige a las acciones del docente, pero el segundo está enfocado en el estudiante. Entonces, mi evidencia tiene que permitirme reconocer quién es la persona que está realizando la acción. Y también un consejo, denle también una situación, un contexto a la evidencia, de tal manera que les permita identificar, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo y en qué momento sucede. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Dice, hay estudiantes que a pesar de que se les trata de involucrar, no desean, ¿y qué podemos hacer en ese caso? Bueno, si bien en este momento nosotros estamos enfocados a atender las rúbricas en el contexto de como aplicadores o como observadores, no queríamos dejar de responder esta pregunta porque nosotros como docentes estamos en el aula precisamente para propiciar que ellos aprendan, que ellos desarrollen sus competencias, y para ello nosotros realizamos todo un trabajo previo a la planificación, consideramos sus características, tomamos en cuenta el contexto y diseñamos cuáles son las mejores o las actividades más pertinentes para ese grupo de estudiantes en particular. Si bien hay situaciones que escapan de nuestras manos porque tenemos estudiantes que por diferentes circunstancias tal vez, no sé, pasaron mala noche, tienen problemas en casa, viven en una zona en riesgo, en conflicto y no llegan a involucrarse en las actividades, lo que se valora desde esta rúbrica es que el docente realice alguna acción para procurar que éste se involucre. Ya lo había explicado Noé en cuanto a que el docente sea activo al buscar que estos estudiantes participen. Y lo que sí queríamos, lo que no queríamos dejar de mencionar es que en un aula donde los estudiantes no están involucrados, no hay aprendizaje. Entonces es algo que como docentes tenemos que asegurar. Aquí hay otra pregunta que se refieren a una clase expositiva. Dice, si hay una clase expositiva, ¿yo puedo afirmar que el docente no realiza acción para despertar el interés de los estudiantes? Y la respuesta es no. O sea, una exposición también puede ser una actividad para despertar el interés de los estudiantes. Un docente incluso puede alcanzar el nivel más alto de la rúbrica si hace una presentación que mantenga enganchados a los estudiantes, planteando un tema que sea interesante, novedoso para ellos, y también pues al hacerle preguntas para ver si lo están siguiendo y verificar si están comprendiendo el tema. Entonces depende mucho no del tipo de la actividad, sino que estas actividades realmente sean motivadoras y atractivas para los estudiantes. Sobre la rúbrica de respeto, tenemos una pregunta que dice, en el nivel secundaria, ¿sería pertinente que un o una docente utilice palabras cariñosas con los estudiantes? Definitivamente en el manual de aplicación de las rúbricas, para todos quienes hemos sido capacitados para poder aplicar este instrumento, se señala de manera explícita que las expresiones de afecto o las expresiones, tanto verbales como no verbales, que denoten estima hacia los estudiantes, tienen que ser adecuadas a la edad de los estudiantes. Probablemente en los primeros grados de secundaria un profesor o una profesora pueda tal vez realizar algún gesto como una palmada en el hombro, pero eso va a depender mucho del contexto y la situación en que se dé. El docente tiene que justamente respetar a los estudiantes con sus palabras, con sus acciones, y creo que el mismo docente es el más indicado para identificar cuáles son los límites que existen entre realizar alguna acción que denote estima o transgredir los límites de sus propios estudiantes. Aquí hay otra pregunta. Nos pregunta si se considera falta de respeto que el docente
tutee a los estudiantes o no les agradezca por algún favor que le hacen? La respuesta es no. Debemos tener en cuenta que para esta rúbrica de propicia un ambiente de respeto y proximidad, solamente se consideran faltas de respeto cuando el docente agrede, ofende o discrimina a los estudiantes. Todas otras acciones, las otras acciones del docente que no entren dentro de estas categorías, no son consideradas faltas de respeto. Así que es algo muy importante para calificar el desempeño en esta rúbrica, es que nos ciñamos a las definiciones que nos brinda el manual de aplicación. Respecto a la rúbrica de comportamiento, tenemos otra pregunta más que dice: si en el aula un estudiante se para sin permiso y el docente les dice: ¿qué pasó, Luis? ¿Por qué te paraste? Por favor, siéntate. ¿Qué tipo de mecanismo es? ¿Sería formativo o de control externo? Entonces, al respecto, hay algo importante que delimitar antes de decir si es un mecanismo formativo o es un mecanismo de control externo. El que está en el aula observando la situación es justamente el aplicador, y él sería el único que está presenciando cómo se está dando toda la situación en el aula. Yo no puedo tomar una evidencia de manera aislada de su contexto. No puedo coger una frase docente sin considerar incluso con qué actitud, en qué tono lo estaba diciendo. Por ejemplo, yo puedo decir, cuando Luis, este niño del ejemplo, se para y yo le digo: ¿qué pasó, Luis? ¿Por qué te paraste? Por favor, siéntate. Es distinto a que yo diga: ¿qué pasó, Luis? ¿Por qué te paraste? Por favor, siéntate. Estoy empleando los mismos términos, sin embargo, claramente hay una diferencia. En la segunda situación, el profesor está haciendo uso está manifestando la autoridad que tiene como docente para poder regular el comportamiento del niño. En el primer ejemplo, en cambio, se observa un docente que indaga y le pregunta al estudiante qué ha pasado y le pide que por favor se siente, que se entiende que es parte de los acuerdos o lo que se espera de ellos en razón a su comportamiento en ese momento. Por tanto, sí es importante que cuando ustedes puedan registrar la evidencia, tomen en cuenta todo lo que ha ocurrido. Claramente, en la segunda situación, el profesor utiliza una actitud impositiva, lo cual conllevaría a que en lugar de ser un mecanismo formativo, se convierta en un mecanismo de control externo. Sí, y esto está relacionado con algo que mencioné al inicio. El contexto, ¿no? Situar o colocar en una situación la evidencia es fundamental para hacer un adecuado juicio y valorarla al momento de calificar. Otra pregunta que nos llega nos dicen: ¿es válido dar palmadas para atraer la atención de los estudiantes? Y esta pregunta sí es importante analizarla, porque si hablamos de atención de los estudiantes, algunas personas piensan que lo pueden relacionar con la rúbrica de involucramiento, como una evidencia de que el docente es activo. Si por ahí va la pregunta, la respuesta es no. Esta no sería una evidencia de que el docente es activo en intentar recuperar el involucramiento o el interés de los estudiantes en las actividades que se ponen. Recuerden que las acciones de involucramiento buscan que los estudiantes regresen a la actividad, ¿sí? Y no simplemente es que te presten atención por un momento, pero no se conecten con la actividad que se está planteando. No obstante, esta conducta podría ser un mecanismo para regular el comportamiento siempre y cuando no se haga, o sea sutil, y no se haga frecuentemente, lo que implicaría pues que sea un mecanismo. Cuando las conductas no son sutiles, se hacen con mucha frecuencia e interrumpen la sesión, ya se convertiría en un mecanismo de control externo. De preferencia, sería mejor que la docente llame al estudiante, haga una pausa y converse con ellos sobre la importancia de prestar atención o la importancia, claro, de mantenerse atento a la sesión que se está realizando y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo, ¿no? En términos del aprendizaje, claro está. Otra pregunta que tenemos es si es adecuado colocar caritas felices para regular el comportamiento de los estudiantes. Esta es una pregunta muy recurrente y si hablamos del término exacto de si es adecuado o no, creo que es algo que el docente va a ir determinando en
en la situación de aprendizaje en la que se encuentre, en el momento en que se encuentre con sus estudiantes. ¿Por qué? A nivel de la rúbrica, se espera que el docente pueda ir utilizando predominantemente mecanismos formativos en lugar de usar mecanismos de control externo. Como lo vieron con Noé, emplear caritas, stickers, sellos u otro tipo de premios materiales para regular el comportamiento de los estudiantes, para felicitar o premiar algo que se espera que ellos hagan, se convierte en un mecanismo de control externo, dado que llevan a que los niños esperen a que ese estímulo externo esté presente para cumplir con lo que se espera de ellos. A diferencia de los mecanismos formativos en los que se espera que ellos vayan interiorizando progresivamente qué es lo que se espera de ellos y cuál es el impacto que ellos tienen en su comunidad, en la convivencia, en su aula o con los demás, y eso los impulsa a querer respetar los acuerdos. Emplear las caritas es un mecanismo de control externo. No está prohibido. No es algo que no se deba hacer o que se haya estipulado de que es algo incorrecto. Lo que sí es que, y creo que con esta reflexión los podríamos dejar para cerrar este bloque de preguntas, es que como docentes podamos pensar en qué es lo que queremos para nuestros estudiantes. Si queremos que ellos dependan exclusivamente de algún objeto material o algún premio para regular su comportamiento, o queremos que a la larga y progresivamente y de manera sostenida en su vida puedan interiorizar cuál es el sentido de respetar esos acuerdos y del impacto que tienen sus acciones en el espacio en el que conviven con otros. Claro, además debemos tener en cuenta que el uso de mecanismos, sucede algo curioso con el uso de mecanismos. Mientras más mecanismos formativos se emplee y se vayan implementando en la sesión, van a ser menos necesarios el uso de mecanismos de control externo. Entonces, sí es un buen punto de partida el pensar los mecanismos formativos como un aliciente o un punto inicial, digamos, para que el estudiante vaya desarrollando su autorregulación y no dependa, el control de su conducta no dependa del docente o de agentes externos, sino de su propio juicio. ¿Sí? Okay. Listo. Sí. Y con esto terminamos la sesión de preguntas y ya vamos finalizando nuestro video streaming del día de hoy. Así que lo que sí es que queremos invitarlos antes de terminar a nuestro curso virtual que está en Perú Educa, ¿sí? Este curso virtual autoinstructivo es para la preparación en la aplicación del instrumento pedagógico Rúbricas de Observación de Aula y lo van a encontrar en la plataforma virtual Perú Educa. ¿Qué van a encontrar aquí? Bueno, aquí van a encontrar explicaciones acerca de las rúbricas, van a encontrar ejercicios prácticos con retroalimentación específica, de tal manera que ustedes pueden poner en práctica o poner a prueba sus conocimientos acerca de las rúbricas, la valoración de evidencias, y también van a encontrar videos de 5 minutos, videos de 15 minutos y videos de 1 hora, con sus respectivas máster codificaciones, que les permitirán comparar los ejercicios cuando ustedes hagan la toma de notas en casa con estos códigos maestros para que ustedes sepan cómo están o cuán precisos están sus calificaciones en la aplicación del instrumento. Así que los invitamos, es un curso autoinstructivo y lo van a encontrar en Perú Educa. Todas las personas interesadas pueden matricularse. No olviden nada más que estos son nuestros canales de atención. Vamos a encontrar mayor información en la línea de atención a consultas respecto a cualquier duda, cualquier situación que requiera la atención de la Dirección de Evaluación Docente al 01615-5887, y tomando en cuenta que nuestro horario de atención a las consultas es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y solamente para terminar, como les dijimos al inicio, es que este espacio de conferencias virtuales sobre la aplicación del instrumento pedagógico Rúbricas de Observación de Aula se va a realizar hoy y también el viernes 29 de noviembre. Los esperamos y que se puedan conectar para seguir aprendiendo. Así es. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora y media y nos vemos el viernes, donde vamos a hablar sobre las rúbricas de pensamiento y evaluación. Sí. Hasta luego.